el diodo semiconductor. En esta ocasión vamos a analizar con más detalle algunos ejemplos de circuitos electrónicos con diodos. En el video anterior vimos el caso de un circuito con un diodo de germanio polarizado directamente, conectado a una fuente de voltaje de 0.5 volts y en serie con una resistencia de 1 kΩ. Vimos que el diodo consume 0.3 volts para conducir intensidad de corriente y que nos quedan 0.2 volts de la fuente de voltaje para la resistencia R1. Veamos lo que ocurre en R1. En esta parte del circuito hemos determinado que el voltaje de R1 es de 0.2 volts. Si utilizamos la ley de Ohm para R1, podremos despejar el valor de la intensidad de corriente de R1, obteniendo con ello un valor de 0.2 mA. Al estar en serie con R1, esto significa que la intensidad de corriente que fluye a través del diodo D1 también es igual a 0.2 mA. Entonces, para obtener la intensidad de corriente de un diodo que se encuentra conduciendo, necesitamos calcular el valor de manera indirecta, es decir, analizando otros componentes, pues el diodo no tiene ley de Ohm. Este no es el primer componente sin ley de Ohm que hemos estudiado. Recordemos el caso del capacitor. Supongamos que tenemos el siguiente circuito, alimentado por una fuente de voltaje de corriente directa. Sabemos que un capacitor en corriente directa, luego de los primeros instantes de energizado el circuito, se encuentra totalmente cargado y se comporta como un circuito abierto. Esto significa que no hay flujo de intensidad de corriente a través del capacitor, y en este caso tampoco a través de R3 por estar en serie con el capacitor. Matemáticamente decimos entonces que IR3 es igual a 0 amperes, y por ley de Ohm, VR3 es igual a IR3 multiplicado por R3, y vemos que el voltaje de R3 es igual a 0 volts. Seamos cuidadosos con este análisis, pues muchas veces nos quedamos con el comportamiento de las resistencias eléctricas, en las que, si la intensidad de corriente es cero, su voltaje es cero y viceversa. Sin embargo, esto matemáticamente se debe a la ley de Ohm. Como dijimos antes, la intensidad de corriente del capacitor es de 0 amperes, y a veces podemos pensar erróneamente que si la corriente es cero, el voltaje también es cero. Recordemos que eso ocurre por ley de Ohm, pero el capacitor no tiene ley de Ohm. De circuitos anteriores sabemos que R3, al no consumir voltaje, se comporta como un cortocircuito o un alambre, dicho burdamente. Y entonces vemos que el circuito abierto de C1 se encuentra en paralelo con R2, por lo que el voltaje de C1 es igual al voltaje de R2. Entonces vemos que el circuito tiene una sola malla, donde podemos calcular el valor de la intensidad de corriente y posteriormente los voltajes de R1 y R2 y con ello obtener el voltaje del capacitor. Así como el capacitor no tiene ley de Ohm, el diodo tampoco tiene ley de Ohm, por lo que no podemos calcular directamente su intensidad de corriente en caso de que conduzca. Y si no conduce, es decir, si es un circuito abierto, eso no significa que su voltaje sea cero. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta vez un diodo de germanio polarizado inversamente, conectado en serie con una resistencia eléctrica con una fuente de voltaje de 9 volts. Al estar polarizado inversamente, y como no nos mencionan el voltaje de ruptura, podemos decir que el diodo no conduce intensidad de corriente y se comporta como un circuito abierto. Eso causa que la intensidad de corriente de R1 sea de 0 amperes, y por ley de Ohm, el voltaje que consume R1 es de 0 volts. Nuevamente, al no consumir voltaje, la resistencia se está comportando como un circuito cerrado o cortocircuito, y con ello vemos que en este circuito el voltaje del diodo es el mismo de la fuente, es decir, 9 volts, a pesar de tener una intensidad de corriente de 0 amperes. Con esta información podemos analizar circuitos electrónicos más complejos que incorporen diodos. Hasta la próxima.